tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Yo soy Iván Salo. Me voy a presentar antes que nada para que sepan quién soy y decirles que es un placer participar de este Encuentro Nacional de Músicos, Músicas y Músiques organizado por la FAMI. Creo que es algo sumamente importante para que podamos tener más herramientas a la hora de desarrollar de manera profesional, esto que elegimos hacer, ¿no? Que es música y, y poder difundir, producir y llevar adelante una carrera profesional con herramientas propias y de manera independiente, que no significa que no sea profesional. Así que bueno, desde mi posición lo que voy a hacer es hablar de la comunicación, de un proyecto musical, de todo lo que tiene que ver con llevar adelante la difusión, lo que se llama también a veces prensa, de nuestro proyecto, ya sea para músicos solistas o bandas. Y también contarles un poquitito cómo es que empecé yo en esto. Yo hace 9 años que estoy con mi agencia que se llama Anima Prensa, y soy músico, además de periodista. Soy periodista y además desde muy chiquitito que tengo mis proyectos. Primero fueron 2 bandas y luego ya en el año 2010 me lancé como solista y hace ya 10, 11 años que estoy con mi proyecto, Iván Salo. Y bueno, cuando empecé con las primeras bandas familiares, con mi hermano y algunos amigos, ahí cuando iba al secundario, ya tenía la inquietud de la difusión, porque nosotros armábamos shows, grabábamos discos y queríamos que se escuchen. Entonces ahí empecé a meterme en el mundo de las radios, les mandaba los discos, me acercaba a las radios, hablaba con los periodistas, investigaba. Y así fue que me fui empezando a interiorizar en lo que era la difusión. Después, paralelo a eso, terminé la secundaria y empecé la carrera de un terciario de técnico en comunicación social, en donde pude tener todas las herramientas para hacer una buena redacción, saber comunicar. Me formé como periodista en general, pero luego en el año 2012 dejo mi trabajo fijo y me dedico a buscar en mi interior qué era lo que más me gustaba. Entonces ahí es donde me aparecen 2 palabras: música, que era lo que me gustaba hacer, y periodismo. Y se me ocurre fundar Anima Prensa, que es la agencia con la cual estoy, como les contaba, hace ya 9 años. Y así empecé en esto de comunicar proyectos musicales que me apasiona, me encanta y tiene ese costado de poder estar de los 2 lados, ¿no? Tanto como músico, saber qué es lo que necesita un músico o una música para poder desarrollar la comunicación de su proyecto, y también por otro lado tener todo lo que es la herramienta del periodista, saber redactar una buena gacetilla, cómo comunicar, hacia dónde ir con la estrategia, a quién comunicarle, en qué momento, de qué manera, y bueno, todo lo que vamos a abordar en esta charla tan linda que estoy tan contento de hacer. Vamos a ver también la necesidad de comunicar un proyecto musical. ¿Por qué es importante hacer prensa de un disco, de un EP, de un simple, de una gira, de lo que sea? Así que bueno, las invito y ahí vamos a ir por módulos viendo distintos aspectos de la comunicación del proyecto musical. Bueno, vamos a meternos ahora de lleno en lo que es comunicar la música, comunicar un proyecto musical, comunicar qué es lo que estamos haciendo. Tiene varios aspectos, varias patas que vamos a desarrollar a lo largo, varios puntos tópicos que vamos a desarrollar a lo largo de esta charla. Pero lo que me gustaría aclarar es lo siguiente, porque bueno, a mí me pasa que durante estos 9 años en que llevo con mi agencia Anima Prensa difundiendo artistas o bandas, vienen algunos clientes o posibles clientes que me consultan y me dicen: bueno, yo quiero hacer prensa porque estoy flojo de gente que llevo en vivo. Quiero llevar, por ejemplo, llevo 40 personas a mis shows y quiero llevar 200.
Otros vienen y me dicen, bueno, tengo las redes sociales bajas, no sé, tengo 1000 followers y quiero tener, no sé, 20.000, 15.000 seguidores. Y así sucesivamente. Entonces yo les digo, lo más importante es que hay que entender que la comunicación de un proyecto musical, hacer prensa de un proyecto musical, es una de las tantas cosas, de las tantas patas que tiene que tener un proyecto para que se sostenga en el tiempo y crezca y evolucione en cantidad de seguidores, en escuchas en Spotify, en views, vistas en YouTube, en llevar público en vivo, bueno, cuando se pueda volver a tocar y todas esas cosas. Entonces, el concepto erróneo de que hacer prensa nos va a salvar está mal. La prensa es una herramienta más de, de todo lo que tiene que ver con el proyecto, que tiene que tener distintas cosas. Por ejemplo, la prensa, si no está acompañada de una buena imagen en diseño gráfico de portada o de fotos o en un buen videoclip o un buen community manager, un buen manejo de las redes sociales o tocar en buenos lugares, que se escuche bien, que el disco esté bien producido, que esté bien grabado, que las giras sean redituables, que se tenga en cuenta que la gente esté cómoda a la hora de asistir a un show nuestro. Todas esas cosas hacen con la prensa que el proyecto crezca. Entonces la prensa, la comunicación en sí no nos va a salvar, pero sí es fundamental y es importantísimo hacerlo. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, que hace falta aclararlo porque no está bueno pensar que la prensa es por sí misma nos va a llevar a un nivel en el que no estábamos, tenemos que entender esta siguiente pregunta. ¿Para qué sirve hacer prensa? Que es otra de las preguntas que me hacen mucho cuando tengo las entrevistas de admisión, ¿no? Cuando yo me preguntan para alguien quiere hacer prensa conmigo, lo que hago es tener una entrevista por Zoom en este momento, ¿no? Y bueno, y ahí charlamos y les cuento todo esto, pero bueno, hoy lo voy a desarrollar un poco más. Entonces me dicen, ¿por qué tengo que hacer prensa? Porque me dijo un amigo que está bueno, me dicen algunos. Porque veo que todos hacen prensa. Los músicos importantes, los que están digamos, son famosos o en el mainstream, como quieran llamarlo. O mis colegas también lo hacen. Entonces yo quiero saber, porque nunca hice, por qué, para qué me sirve invertir en esto. Que la prensa es una inversión, ya lo vamos a ver por qué. Entonces, bueno, yo ahí les digo varias cosas. Primero, porque ayuda, lo más importante, a lograr un público nuevo. Nosotros estamos acostumbrados a sacar un disco y que lo escuchen nuestros amigos, nuestras familias y hasta ahí nomás, nuestro círculo íntimo. Entonces, cuando vos haces prensa, llegás a un público desconocido. Un público que no te conoce y que llega a vos porque te leyó en un diario, en una revista, porque te vio en la televisión, en un canal de YouTube, en un sitio web o porque te escuchó en un programa de radio. Entonces todo ese público es público potencial nuevo, fans nuevos, que te van a empezar a seguir porque no te conocían y porque te vieron, te descubrieron en un medio de comunicación. Ese es un motivo importantísimo. Segundo, para posicionarte en el ambiente, entre los músicos, entre los colegas, de decir, che, bueno, Iván, por ejemplo, ¿no? Iván apareció en un montón de medios durante 2 meses o 3 meses que hizo la campaña de prensa, apareció en todos estos medios. Entonces abro un diario y lo veo, escucho un programa de radio y lo veo. Entonces, bueno, este pibe está laburando, está haciendo algo, está ahí en el ambiente. Entonces te empezás a posicionar entre los colegas, te posicionás con tu propio público, que por ahí más allá de que vos le mandes por mensaje privado que sacaste un disco, te ve en los medios y dice, apa, esto es importante, le está yendo bien. Te posicionás con los periodistas, la gente del ambiente musical, los programadores de festivales que siempre están buscando entre los medios qué es lo que está sonando. Entonces empezás a tener otro target, te conocen los periodistas especialistas como puede ser Alfredo Rosso, Dani Jiménez, Bebe Contempomi, quien fuera. Entonces empiezan a ver que existe un músico que está o un proyecto que está por ahí dando vueltas, que está siendo comunicado, que está siendo difundido por los medios. Empezás a ser visible en ese mundo de la música
Y te posicionás, bueno, entonces te posicionás con tu gente, te posicionás con los periodistas y con la gente que está en el medio, empezás a ganar público nuevo, generás nuevos vínculos con otros, con periodistas que después también son a la vez por ahí programadores de festivales, eso pasa mucho. Realizás un clipping, lo que se llama clipping. El clipping es la recolección de todas las notas que hiciste. Entonces tenés artículos, tenés links, tenés fotos que podés postear en las redes sociales. Mejorás tus redes sociales, o sea, tenés material de sobra para poder publicar. Hoy estuve en esta radio, hoy estuve en este diario. También mantenés activas las redes sociales. Podés generar giras al interior, podés aplicar a fomentos, subsidios, podés aplicar a festivales internacionales, a ferias de músicas internacionales, donde antes te pedían un cierto estatus, entonces vos con prensa podés plantarte y decirle a un programador, mira, yo salí en estos medios, hice esto. Así que bueno, esas son todas las ventajas que uno tiene para hacer música. La más importante es que estás activo y que mostrás que estás activo. Y generás movimiento, que es importantísimo para que un proyecto musical tenga visibilidad. Estás en movimiento porque estás tocando, porque estás lanzando un disco y porque todo eso que estás haciendo, las giras y todo lo que estés haciendo, está comunicado y está entre los medios de comunicación. Así que importantísima esta palabra, construcción. El proyecto musical es una construcción y dentro de esa construcción, si lo hacemos como si fuera una casa, una de las vigas es la prensa. El resto son todas las cosas que ya hablamos, pero la prensa es importantísima. Entenderla como una inversión también es una palabra clave. Entonces, palabras claves de este segmento son inversión, posicionamiento y movimiento y construcción. Con esas palabras pensar en la prensa como una base para poder hacer crecer el proyecto. Bueno, en el periodismo hay, antes de hacer una nota periodística, hay una máxima o una ley que es las 5 W, que serían preguntas en inglés, por eso llaman W, why, what, where. Pero bueno, se le llama en castellano las 5 W y son las preguntas qué, cómo, para qué, cuándo y dónde. Está muy bueno tener en cuenta esta guía, para poder comunicar algo, lo que sea, pero sobre todo lo que estamos hablando hoy, que es el proyecto musical. Entonces, vamos una por una. El qué. Es importantísimo cuando vos vas a comunicar, ¿qué vas a comunicar? Ok, vos me decís, y voy a comunicar mi proyecto, mi música. Pero hay muchas aristas de eso. Puede ser un videoclip, puede ser un disco, puede ser un simple, que ahora se usa mucho el simple en Spotify, puede ser un EP, puede ser una gira, puede ser un show especial, X. Entonces, tener en cuenta qué es lo que vamos a difundir. Si es el primer lanzamiento, es el artista y su primer disco. Si es el tercer disco, es toda la trayectoria en segundo plano, pero sobre todo el qué va a ser este nuevo disco, lo que hoy nos importa. Entonces, a la hora de difundir es muy importante saber qué es lo que estoy difundiendo, a qué es lo que le voy a poner más énfasis, más importancia. Después está el cómo. ¿Qué vamos a hacer? Una campaña de prensa de cuántos meses, de 3, de 6, de un mes. ¿A qué medios le vamos a mandar? ¿A qué periodistas dentro de esos medios? Por ejemplo, en página 12 hay 8, 9 periodistas. Hay suplementos, está el suple no, que es el suple joven, está el suple de espectáculos, que es más general, está el Soy, no sé, de Clarín también, esta Cultura y un montón de cosas, el Sonales. Hay que entender bien cómo voy a difundir. Primero el qué y después cómo lo voy a difundir. ¿A quién se lo voy a presentar? ¿A qué medios? ¿A qué periodistas? ¿De qué manera se lo voy a presentar? ¿Para qué? Es el tercer topic, la tercera pregunta. Dijimos el qué, el cómo, ahora el para qué. Bueno, el para qué lo hablamos hace un ratito, para posicionarnos, para vincularnos, para generar material de prensa, material para las redes, para que nos conozcan. ¿Cuándo? Es importantísimo el cuándo. Es decir, si yo voy a presentar un disco dentro de 6 meses, no me conviene ahora hacer prensa. Me conviene 2, 3 meses antes.
también elegir el momento del lanzamiento, de decir, bueno, si yo tengo el disco terminado y voy a contratar prensa, hablar con el agente de prensa y decirle, ¿cuándo me recomendás que lo lance? Y en diciembre no, porque en diciembre está todo el mundo sacando cosas, se termina el año, los periodistas están en otra, los medios están cerrando. Entonces te conviene esperar y lanzarlo en enero, me va a decir el interesado. Y yo voy a decir, no, en enero tampoco, en marzo convendría. Entonces, bueno, esas son estrategias que se charlan, pero es importante saber cuándo también. Entonces tenemos qué, cómo, para qué, cuándo, nos falta en dónde. ¿En dónde? Bueno, en radios, en televisión, en sitios web, en diarios, en revistas, en canales de YouTube, en todo lo que tenga que ver con un medio que a mí me permita llegar a un público distinto, a el público ese que queremos llegar. Entonces, a la hora de pensar en lo que vamos a difundir, es importantísimo que sepamos respondernos estas preguntas. ¿Qué, cómo, para qué, cuándo y dónde? Con respecto al dónde, está bueno pensar en una estrategia. Yo siempre trabajo la comunicación de los proyectos como una estrategia de prensa. Es decir, si yo tengo un disco de un artista que es la primera vez que saca un disco, se está presentando a la sociedad, se está presentando a su público, se está presentando a los medios de comunicación, porque es la primera vez que hace prensa también. Lo primero que hago es hablar con este artista o esta artista y preguntarle cuál cree que es su público. Entonces, a través, si es una persona que hace indie, por ejemplo, bueno, entonces empecemos a buscar sitios que difundan indie. Indie Hoy, Indie Argentina, Indie Rocks, la Rolling Stone, todo Billboard. O sea, tratemos de ver por dónde estaría bueno que vaya este material. Entonces está bueno trazar una estrategia de hacia qué medios ir, hacia qué periodistas dentro de esos medios que estén especializados en el indie, por ejemplo, o en el género que sea que tiene que ver con el proyecto, y empezar a filtrar, porque yo tengo una base de datos de periodistas y de medios enorme, pero si bien me sirve que a todos les llegue la gacetilla, está bueno insistir y hacer hincapié y tratar de poder llegar e insistirle con el proyecto a los periodistas y a las periodistas que se dedican a difundir ese tipo de música, el tipo de música que hago yo y al cual me gustaría llegar, al medio ese que me gustaría, en el medio en el que me gustaría salir. ¿Por qué? Porque en ese medio está el público que es potencial fan mío, o sea, mi nicho, mi target, mi avatar, llamémosle como quieran, en términos de marketing. Pero está bueno entender la prensa como una estrategia, no como algo, saco una gacetilla y la mando a todo el mundo, sino tratar de trabajar con el prensa, yo, con el artista, la estrategia, teniendo en cuenta estas cosas que les dije recién, ¿no? A dónde queremos, a qué público queremos llegar y a través de qué medios. Vamos a hablar ahora de la gacetilla de prensa, algo fundamental, algo importantísimo, porque es nuestra carta de presentación, nuestra tarjeta hacia el periodista o el medio al cual queremos llegar. La gacetilla de prensa es algo que no es muy difícil de hacer. Yo estoy orientando esta charla no solamente para que piensen por qué es importante contratar un agente de prensa, sino para que puedan ustedes mismos poder hacer la prensa de sus propios proyectos. Esto es importante aclararlo porque si bien yo creo que como soy periodista y estoy haciendo este trabajo, es importantísimo resaltar la relevancia de hacer prensa con un agente de prensa, con alguien que sepa hacerlo, no significa que no lo puedan hacer ustedes. Yo antes de estudiar periodismo hice prensa de mi propio proyecto musical, más allá de que me encantaba hacer eso, y me fue bastante bien, podía hacerlo. Después, si se quiere hacer a un nivel profesional, hay que contratar a una persona, lo recomiendo. Pero realmente estamos en este momento, más que nunca,
limitados por el presupuesto. Entonces, si no hay un presupuesto para hacer prensa, porque no hay dinero para contratar un agente de prensa, estos tips están buenos que los tomen para que ustedes puedan hacer ser su propio prensa, difundir su proyecto. Entonces les voy a pasar algunos tips, sobre todo el armado de la gacetilla de prensa, que lo pueden hacer ustedes y es algo fundamental para enviar a los medios. Entonces, la gacetilla de prensa es digamos, una carta de presentación que se elabora, está bueno hacerlo a través de un programa que se llama MailChimp, con P al final, en donde hay un diseño y ustedes pueden, o por Wix, que es otra plataforma, después investiguen, ahí pueden entrar y diseñar algo lindo, con un diseño, con templates, que son diseños predeterminados. Pero si no, la pueden hacer en Word también, no hay problema. Entonces, abrimos un Word, vamos a hacerla más fácil con el Word, por si no conocen las otras plataformas. Ponemos, lo más importante es que acá va a ir la información que nos va a vender a nosotros. Entonces, les voy a tirar ciertos, digamos, consejos y después les voy a explicar bien cómo es la estructura. Como les dije primero, esto es nuestra carta de presentación. Segundo, importante la estructura de la organización de la información. Tenemos que hacer lo que se llama pirámide invertida. Como la pirámide vieron que es una base grande y después se va haciendo chiquitita en forma triangular. Bueno, la pirámide invertida es al revés. La damos vuelta y queda la base arriba y abajo queda la parte más angosta. Entonces, la pirámide invertida significa que lo más importante va arriba y lo menos relevante va abajo. Con este criterio, lo que estamos haciendo es que el que ve la gacetilla, lo primero que ve y lo primero que lee es lo más importante de nosotros. Por ejemplo, si estamos presentando un disco nuevo, lo más importante va a tener que ser la portada de ese disco y el nombre, el título del disco. Por ejemplo, si se llama, qué sé yo, lo que sea, El Cielo, y entonces ponemos el cielo, la foto de la portada y tiene que decir El Cielo bien grande y abajo nuevo disco de y el artista. ¡Pum! Nuevo disco de Iván Salo. Ta. Entonces, eso es lo primero que tiene que ver, porque el que lo abre dice, bueno, ¿qué es lo primero que me impacta? El nombre del disco y de quién es. Esas son, y además la foto, lo visual, ¿no? que cierra el concepto. Entonces, la pirámide invertida tiene que ver con primero arriba poner lo más importante y abajo desglosamos la info. Bueno, el músico y compositor oriundo de la ciudad de Buenos Aires, Iván Salo, presenta su nuevo disco. Este disco fue grabado en tal lugar, cuenta con tales invitados, va por el lado del indie, el rock, lo que sea, bla, bla, bla. Y toda después abajo la biografía del artista. Pero lo primero tiene que ser bien clarito quién está presentando algo y qué presenta. En realidad es más importante qué presenta que el quién. Porque lo que estamos difundiendo es ese disco. Además del artista, obviamente, pero lo más importante es la obra. Después, la imagen, importantísimo. Hoy todo entra por los ojos, hoy todo es visual. Entonces tener una buena imagen nos va a posicionar en un lugar de profesionalismo, digamos, de hacer algo que está bien. No está bueno tener un buen disco grabado y una mala imagen porque hoy en día todo empieza por la imagen y de la imagen vamos al audio. Hay mucha gente que si no le gustó la portada o si está mal hecha la portada de un disco, directamente ni lo escucha. Es lamentable porque por ahí vos hiciste un terrible disco en lo musical, pero le pifiaste en el arte porque lo hizo un amigo y no es un diseñador gráfico y está mal hecho y bueno, hay gente que si no le gusta directamente ni escucha. No está bueno eso, pero es así. Es lo que pasa. Hoy todo se rige por lo visual. Si no, fijémonos en Instagram y en las redes sociales, ¿no? Primero la foto y después el contenido. Entonces tener una muy buena imagen, contratar en lo posible, hacer una inversión y contratar a un diseñador o una diseñadora que nos haga una buena imagen. Una buena foto también, una foto del grupo, de la banda, del proyecto, foto de prensa, no foto tocando fuera de foco, una foto de prensa, en un lugar lindo, con un buen fotógrafo también. Claridad en la comunicación, comunicar
de manera certera lo que queremos comunicar, no irnos por las ramas, decir exactamente lo que estamos difundiendo. Y la extensión no muy larga, una carilla. Bueno, con todo esto se puede armar la gacetilla de prensa, que puede tener una estructura así. Título: El cielo, Iván Salo. Nuevo disco de Iván Salo. Foto de la portada. Así empezamos la gacetilla, ¿no? Después, abajo una descripción breve, 2 párrafos. Este disco del músico y compositor Iván Salo es el primer material discográfico, aborda los siguientes géneros, bla, 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 bla. En la grabación participaron tales personas, datos técnicos, invitados importantes si los hay, ta. Ahí es la primera parte de la gacetilla. Abajo de eso un link, un hipervínculo, si la vamos a mandar por mail, un hipervínculo que el periodista pueda pinchar y donde diga escuchar el disco en Spotify y nos lleve a Spotify o a YouTube o a Bandcamp o a donde sea. Abajo de eso una foto de prensa, porque arriba estaba la foto de la portada. Acá viene la foto de prensa linda del artista y abajo la biografía, una breve biografía de 3 párrafos describiendo quién es el artista, qué hizo hasta acá, qué es lo que está presentando, no porque ya lo pusimos arriba, sino una biografía con los antecedentes del artista. Y abajo de todo las redes, seguilo en Instagram, en YouTube, en Spotify, donde quieras. Entonces esta es la estructura de una gacetilla, la pueden hacer, pueden probarlo, un lindo ejercicio en donde tiene que estar todo esto que les dije y en el orden que les acabo de comentar y con la idea de la pirámide invertida, lo más importante arriba y lo menos importante abajo. Muy bien, ahora vamos a ver algunos tips, algunos consejos para poder hacer comunicación, hacer difusión de nuestro proyecto musical y poder hacerlo nosotros mismos y no depender de alguien que haga ese trabajo de manera profesional si no contamos con el dinero. Si tenemos el dinero, hagamos la inversión. Eso es lo importante porque siempre los resultados van a ser mejores si los hace alguien que sabe. Pero si no contamos con ese dinero, podemos hacer este tipo de cosas que les voy a decir ahora para poder empezar a difundir o a planificar la difusión de nuestro proyecto. Principalmente estudiar lo que es una gacetilla de prensa, se los dije recién, pero está bueno ver cómo es una gacetilla de prensa. Entonces ustedes googleen gacetilla de prensa de Abel Pintos, de quien sea, alguien conocido, y van a ver cómo está. Generalmente se publican algunas gacetillas de prensa. Los medios mismos a veces cuando no tienen tiempo de tipear o escribir o hacer una nota, directamente repostean las gacetillas de prensa. Así que van a encontrar fácil alguna por ahí. Miren las gacetillas de prensa de los artistas que les gustan, que les interesan sobre todo, para ver cómo ellos difunden su material. La otra que podemos hacer es elegir. Tenemos que tener en claro cuál es nuestro target, nuestro nicho, nuestro público y los medios a los cuales queremos llegar. Entonces está bueno como ejercicio decir, bueno, si yo hago electropop, bueno, ver qué medios difunden bandas de electropop. Entonces empezamos a buscar, googleamos y empezamos a ver que hay medios que no conocíamos que difunden a las bandas que a nosotros nos gustan, que hacen lo mismo que nosotros. Entonces investiguemos esos medios y armemos un Excel con todos los medios, contactemos a los medios, escribámosle un mail, mandémosle un WhatsApp si está el teléfono, mandémosle un inbox por Instagram, por Facebook, por Twitter y que nos pasen los mails. Tenemos que pedir la dirección de mail para nosotros poder enviarles la gacetilla de prensa con toda la información de nuestro proyecto y acercarles nuestro proyecto para ver si puede salir para pedirles una nota, ni más ni menos, una crónica, una nota, una entrevista, una reseña, lo que fuera. Entonces, en ese sentido, no solamente elegir nuestro nicho de público y de medios, sino también estudiar a nuestra competencia. No me gusta llamarlo competencia en la música porque en la música no hay competencia. Para mí somos colegas, esto es lo que yo pienso, pero lo que sería en el marketing de una empresa que no sea musical, por ejemplo de un producto, sí se llama competencia. O sea, si sos una gaseosa, tu competencia es la otra gaseosa que hace algo parecido a vos. Entonces, busquemos las bandas que son similares a nosotros, que nos gustan, y veamos cómo comunican en sus redes sociales, en qué medios salen,
si podemos encontrar una gacetilla de ellos mejor también, como les dije. Entonces investiguemos cómo hacen prensa ellos, cómo se venden, en qué medios salen, qué público los sigue, y así podemos nosotros tratar de entender cómo nosotros también deberíamos difundir nuestra música. Cómo difunden las notas en donde salen, cómo postean, en qué medios salieron, qué periodistas los siguen. Bueno, todo eso. Está bueno investigarlo para poder entender cómo se mueve en materia de difusión una banda o un proyecto similar al nuestro. Bueno, agregar medios, escribirles, ir armando una base de datos. Esa es la palabra que no me salía. Base de datos. Un Excel en donde le ponemos base de datos y todos los periodistas y los medios y los mails o los teléfonos a donde nosotros queremos llegar. Van a ver que si lo hacen por día, a la noche, un ratito, van buscando 4 o 5 medios por día. Si lo hacen durante un mes, en un mes van a tener, no sé, 50, 100 contactos en donde no tenían, y esos 100 o 50 contactos le van a seguir de base para que día a día vayan sumando, y un día se van a dar cuenta que tienen 200 contactos de medios y periodistas y se armaron una base de datos. Entonces el día que tienen que comunicar un lanzamiento de un disco, un videoclip o un show importante o lo que sea, ustedes van a abrir esa base de datos, copian todos los mails y lo mandan a todos los periodistas. Entonces cada vez que difundan algo van a tener la base de datos para mandar por mailing, que es importante, armar un mailing. Pueden guardar el mailing con un nombre que sea prensa, o sea, contactos de prensa. Entonces arman un mailing y cada vez que ustedes van a mandar una comunicación, apretan enviar a esa lista que armaron, que se llama prensa, contactos de prensa, ponen esa listita y ya sale directamente la comunicación a los 50, 100, 200 medios que sean. Después hay una cuestión más copada audiovisual que se puede armar para difundir el proyecto, se llama EPK, que lo van a ver por ahí. Googleen en YouTube EPK de tal banda, pongan cualquier banda y pongan EPK, no todos lo tienen, pero bueno, la mayoría lo tienen. Y el EPK es un resumen audiovisual, sería como la gacetilla de prensa pero audiovisual, en donde un realizador te filma a la banda, lo filma grabando un disco o presentándose, y está buenísimo también para mandar por mail, porque más allá de la gacetilla, que es todo texto, lo audiovisual garpa muchísimo. Así que bueno, estos tips, estos consejos están buenos para que los vayan incorporando y poder realizar de a poquitito la comunicación por ustedes mismos. Bueno, me gustaría poder hablar muchísimo más sobre esto que me apasiona, que es comunicar, difundir proyectos musicales, difundir música. Pero bueno, hasta aquí creo que estamos bien, que hubo bastante información para que puedan ustedes entender primero qué es hacer prensa y difundir un proyecto musical, y después tratar de hacerlo ustedes mismos y tratar de llegar a un público nuevo, de que, como dijimos en esta charla, esté nuestra música dando vueltas por ahí, nos posicionemos y se escuche sobre todo lo que con tanto esfuerzo e inversión hicimos, que es un disco, un simple o lo que fuera. Y está bueno que todo el esfuerzo que hicimos para que eso esté bien hecho también llegue a un público cada vez más grande. Así que bueno, fue un placer participar de esta charla, de este encuentro nacional de músicas, músicos y músiques independientes de la FAMI. Saludo, agradezco a la FAMI por esta invitación, es importantísimo el trabajo que están haciendo. Y creo que la salida es crecer todos, todes, juntos y juntes de manera horizontal. Y estas charlas, estos talleres hacen que eso suceda y que compartamos información para poder mejorar entre todos y no salvarse de manera individual. Así que agradezco a la FAMI, les agradezco a ustedes por estar ahí, y me pueden seguir en las redes como @animaprensa en Instagram, mi agencia. Y si no, como músico en mi proyecto Iván Salo, @IvánSaloMúsica en Instagram también. Así que nos seguimos por las redes y nos vemos en cualquier momento. Gracias. Hasta luego.